Ahora sí, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta última conversación nevada, en este ciclo que comenzamos ahí por julio, justo el 13 de julio, la fecha que iba a ser el comienzo de nuestro festival. Decidimos honrar, homenajear a nuestro festival con este ciclo de conversaciones con referentes latinoamericanos, gestores, productores. Y qué loco esto, ¿no? Porque me quedé pensando, hay algo de esto que está sucediendo que generalmente los que somos o les que somos productores y gestores a su vez también somos artistas. Entonces nos parecía más que interesante esta mezcla, esta mirada, esta mezcla de miradas, en realidad es lo que quise decir, digamos, en el sentido de hablar con referentes, por un lado, Uruguay, Chile, Ecuador, que fue desde Madrid en realidad, y en esta última conversación con Nicky García desde Venezuela. Nicky García es un referente más que interesante de Venezuela. Es una persona que conocí personalmente, tuve el gusto de poder conocerlo. eh, y es una persona muy comprometida, no solo con lo cultural, sino con lo social, algo que, por lo que él dice, es casi imposible separar. Venezuela ha sido un país muy golpeado, muy juzgado, tapado, bloqueado. Y más allá de eso, Nicky es una persona que eh, trabaja, pelea día a día, se compromete. Así que bueno, en un ratito más vamos a estar junto a Nicky. Yo voy a ir adelantando mientras él se conecta. Bueno, sí decirles que estamos saliendo en vivo también por Facebook, Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche, y también al mismo tiempo por YouTube, nuestro canal recientemente creado. Les comento que Nicky nace en Caracas en 1973, es actor y artista de circo, gestor, acá no lo dice, pero es gestor y productor. Inicia su carrera artística a fines de los años 80 como músico y actor de teatro de calle. Luego de su formación en Argentina, claro, en el 94 está en Argentina, vamos a hablar un poquito también de eso. ¿Qué lo trajo para Argentina? ¿Con quiénes trabajó? Y se suma ya como artista en una compañía de teatro y danza. Realiza giras por América y Europa. Organiza festivales, un festival de circo en Venezuela, es creador de la Compañía Nacional de Circo de su país y director de la Fundación de Circo Nacional de Venezuela. Tenemos ahí un montón, ¿eh? Licenciado en Artes Escénicas, mención Producción y Teatral, y actualmente organiza el Festival Internacional de Teatro de Caracas, evento donde organiza además el Mercado de Artes Escénicas de Venezuela. Más que interesante. Bueno, ahí estamos esperando, la gente se va sumando, tanto al Facebook como al Instagram. Como les comentaba, este es el último ciclo, vamos a seguir generando material. La idea es poder compartir y seguir interactuando con diferentes referentes, pero también con actores, con artistas, con hacedores. Esos hacedores también son técnicos, los técnicos son una parte muy importante. Entonces la idea es ir creando miradas y poniéndonos en contacto con ellos. Bueno, yo estoy viendo aquí, estoy diciendo a Nicky que se sume, porque en realidad hicimos la prueba, yo me asusté porque habíamos quedado media hora antes. Pero mientras tanto se van sumando mucha gente. Valentina Cabrera, Pablo Beato, nuestro técnico estrella del Nevadas. Del Nevadas y de todo lo que hago en realidad, porque Pablo Beato es técnico
de las obras que hacemos, de los festivales. Es un poco sí, es técnico Bariloche, Pablo Beato. Pablito. ¿Y dónde está? Pablito. Ahí saluda. Hola, Pabli. Te vamos a hacer una entrevista a vos algún día de estos, ¿eh? ¿Quién más saluda? Valentina. Luciana. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenides. MF Producciones. Ahí Nicky dice que está. Yo no lo veo, a ver. Yo no lo veo, Nicky. Perdón que agarre porque tengo un sistema, no sé si ustedes lo hicieron, recién nos reíamos porque la casa de cada uno de nosotros, de cada una, de cada une, se ha transformado en pequeños salones de estudio. Y yo sostengo el celular, me contaron un método que está buenísimo, que haces como con una caja de huevos, haces un, bueno, nuestro querido Pablo Beato también. Haces como le haces el agujerito y sostenés el celular ahí, pero es muy difícil para manejar las cuestiones de abajo. Me dice, estoy también, yo no lo veo. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Ahí el Garza, otro desde Cuba, Joel, por Facebook. Qué lindo, saludos a toda Cuba, qué lindo. Es que tan lindo eso, es algo que se da y creo que es lo que más agradezco, quizás como gestora, es esta interacción, porque yo creo que realmente en la pluralidad de miradas uno puede como, digamos, llegar a otras conclusiones, ¿no? Como que muchas veces cuando hablamos de lo propio, de lo particular, se hace difícil como hermanarse, digamos, en cómo está viviendo el otro, de qué manera, qué está pasando en otros países. Vamos, sí, todo el equipo de Nevadas, me dicen. Nevadas Internacionales de Teatro, yo lo digo siempre, o sea, yo estoy acá poniendo la cara, pero tenemos un equipo increíble de trabajo. Vanessa, ahí la veo a Vane. Nicky, yo no te veo, yo no sé por dónde me estás viendo vos, pero se va sumando un montón de gente por todos lados y vos no, yo a vos no te veo. A ver, ya que estamos hablando de producción, si alguien de producción quiere contactarse con Nicky y ver qué está pasando, se lo reagradezco porque yo, la verdad, no lo estoy viendo. Perdón, estoy chispeando porque nuestro invitado estrella, el Garza, también de nuestra... Ahí está Nicky, ahora sí. El Garza, y que es gracias a quien estamos pudiendo tener estas conversaciones a nivel técnico. Vanessa Nicolini, un montón de gente que hace prosiga. Ahora sí, vos. Hola, Nicky, querido. Ya te presenté, hablé cómo nos conocimos, ya presenté todo el equipo del Nevadas, todo. Ahora sí, conté un poco de mi sistema porque me encanta porque no sé si a vos te lo contaron, pero estoy sosteniendo mi teléfono con una cajita que ya no uso de huevos. No sé si esa se usa en Venezuela. Pero es un sistema muy cómodo para sostener el teléfono, pero no podés apretar los botoncitos, pero el resto funciona perfecto. Bueno, Nicky, bienvenido. Dale, muchas gracias. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho perfecto. Gracias por Bueno, sumarte muchas gracias. a este espacio y para darnos tu mirada. Estaba contando que un poco la intención de generar estas charlas tiene que ver con eso, con tener otras miradas. La primera conversación fue con Willy desde Uruguay, la segunda con Aristides Vargas por Ecuador, pero bueno, lo encontraba en ese momento en Madrid. El lunes pasado estuvimos viendo la realidad, la situación de Chile, y ahora, nada, estaba hablando y contando un poco el contexto de Venezuela, y qué mejor que tu mirada, porque como contabas, sos por un lado artista,
pero también sos gestor y productor, pero también sos una persona muy comprometida con todo lo que pasa a nivel social y político en tu país, así que me parecía que tu mirada era más que interesante. Así que te voy a hacer una primera pregunta, es ¿cómo está hoy Caracas? Digamos, vos estás en Caracas, eso, estás hoy en Caracas, o En cómo el sentís centro de que está Caracas. hoy? Bueno, poco difícil para alguien que se siente tan orgulloso de ser caraqueño, ¿no? Entonces, ¿cómo vi Caracas hoy? Caracas está lluviosa hoy, un poco bellísima, una temperatura súper agradable. Y bueno, muchísima gente guerreando el día a día, ¿no? Hay un, hay un filósofo que no es caraqueño, pero en estos días estuvo haciendo un recital de poesía, que él definía bastante bien, en una frase un poco o cosa que me permito decir acá, ¿no? Que identifica mucho cómo nos sentimos los caraqueños por estos días, ¿no? Que estamos contentos y jodidos. Lo decía, ¿no? Estamos contentos y jodidos. Es como la dualidad siempre, sobre todo del caraqueño, ¿no? La gente de la grande ciudad en Venezuela. Bueno, estamos en una lucha constante. Como tú sabes, bueno, además de todo el contexto de la pandemia, tenemos una situación ya desde el 2015 bastante complicada en el país y eso nos ha hecho de alguna manera, tristemente, lo digo por supuesto, tenemos como un training en contingencias, ¿no? Y en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, creo que, bueno, Caracas está, como siempre, muy optimista, y con un montón de problemas como lo están las grandes capitales en América Latina en este momento. Estamos, lamentablemente, viviendo los peores momentos del COVID después de 150 días, 160 días de cuarentena en que se había contenido bastante bien la pandemia. Bueno, tuvimos un julio, mes de julio bastante el, duro, porque tenemos muchísimo, un rebrote, una curva que está subiendo exponencialmente, sobre todo porque estamos recibiendo los migrantes venezolanos que quedaron en una situación muy precaria en Mm, Colombia, en Ecuador, en Perú, ¿no? Aquí, digamos, se los ha acogido, ha venido muchísima gente ya con el COVID, hay un cordón sanitario en las fronteras. Sin embargo, históricamente la frontera de Colombia y Venezuela ha sido de contrabando, de mucha actividad, muchas trochas que llamamos caminos verdes. Muchísima gente entró legal al país, venezolanos que reingresaron no por las fronteras, digamos, formales, sino por las cientos de trochas que hay del contrabando. ujú. Y bueno, llegaron aquí a los barrios, a las comunidades de las ciudades y estamos en un verdadero brote. Primera vez que tenemos 600, 700 casos al día. Veníamos de tener 12, 8, 10. Fu. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada. En un momento también, digamos, espiritual de la gente, que ya tenemos 150 días en una situación, ¿no? Bueno, eso se le suma, por supuesto, todo el tema económico que venimos atravesando, es un tema Sí. álgido. Digamos que todo el clima político afecta lo económico. Y bueno, nos hemos convertido en unos guerreros aquí en Caracas de ver cómo seguir adelante con nuestra idiosincrasia caribeña, con nuestra idiosincrasia, por así decirlo, de un país entusiasta, optimista, ¿no? Eso es positivo, medio complicado por otro lado, pero creo que esa es como la actitud que siempre tenemos acá, ¿no? Lleno de dificultades, pero todo el tiempo para adelante, ¿no? Claro. Qué loco, ¿no? Porque ibas hablando y yo sentía que podías estar hablando de Argentina tranquilamente. Digamos, no está no está muy diferente. Creo que ahí ustedes igual tienen un espíritu con esa alegría, esa sonrisa que es diferente. Y desde lo cultural, cómo lo estás viviendo? Digamos, desde la acción, desde la tarea, desde tu tarea particularmente. Bueno, fíjate, nosotros acá yo pertenezco a un colectivo que tenemos como varias cosas, dirigimos o somos, digamos, los fundadores y directores de la Fundación Circo Nacional de Venezuela, que es nuestro lugar de trabajo. Este lugar donde estamos en este momento es un circo que está en el centro de la ciudad de Caracas. Entonces, digamos que obviamente en un principio, cuando en abril
surge todo el tema, finales de marzo en abril, empieza el tema de la cuarentena, salimos a trabajar bajo unas condiciones bastante particulares, con todo el tema ya de la pandemia, nos fuimos a comunidades donde Caracas es un valle estrecho donde hay muchísimos edificios y también hay muchísimas comunidades en cerros, ¿no? En montañas, en lomas. Y eso nos permitía hacer funciones en lugares públicos y que la gente mirara desde su casa. Y bueno, tuvimos como funciones épicas, ¿no? Y estuvimos haciendo una acción todo el mes de abril y mayo, muy interesante. En mis redes, por ahí, en mi cuenta de Instagram, hay algunos videos de esa experiencia. Fue bastante, digamos, motivadora, ¿no? Que la gente estaba todavía muy 3 semanas de cuarentena, y bueno, ver a malabaristas, payasos, ¿viste? Qué sé yo, en su comunidad, en una cancha de básquet, y todo el mundo mirando de las ventanas, era muy interesante. Increíble. Sí, Luego nosotros también, no, fue increíble. Digamos que eso nos permitió también reencontrarnos con nuestra esencia de meternos en el barrio, ¿no? Siempre hemos estado allí. También dirigimos el Festival de Teatro de Caracas, este colectivo junto con la gestión cultural de la Alcaldía de Caracas, la ciudad. Y ujú. entonces hicimos Prefacio, en el cual tuviste la oportunidad de participar. Prefacio fue una programación en streaming de todo lo que teníamos preparado para el Festival de Caracas. Le llamamos Prefacio justamente por esa utopía de que fuese lo previo a lo que queremos que venga, que es un festival en cuerpo presente como, como debe ser, pienso yo, ¿no? Como es lo que a nosotros nos gusta hacer, que es el arte escénico. Y bueno, hicimos un homenaje a Aquiles Nazoa, que es un poeta, dramaturgo, que este año es su centenario. Disculpa, Sí, sí. que este año, perdón, No, este año es su centenario. Y entonces, bueno, estuvimos haciendo un festival de narración oral también, muy interesante. Y bueno, de allí, la verdad, se nos ha puesto muy complicado este último mes, porque la verdad se ha radicalizado el tema de la cuarentena. No hemos podido retomar, digamos, un ritmo que nos permita poder, qué sé yo, con las medidas de seguridad, poder hacer espectáculos en vivo. Ha sido imposible porque en lo que empezó a flexibilizarse, justo tuvimos este fenómeno que te comenté antes de la pandemia y no pudimos hacer más. En cuanto a la generalidad en el país, bueno, el, digamos que desde el Ministerio de la Cultura, que al parecer es poco lo que puede hacer, porque los presupuestos nacionales en Venezuela eh, están totalmente mermados por bueno, una serie de circunstancias que podemos señalar luego. Entonces, bueno, hicieron un concurso, hubo algunos concursos de dramaturgia, concursos de piezas de danza, de biodanza, videodanza, perdón, algunas clases magistrales de las compañías nacionales. Hubo como una movida de algunos concursos, como te dije antes, de artes plásticas. O sea, realmente fue como un llamado que la gente postulara cosas eh, por un premio en metálico. Recuerda que acá hay cierta cobertura, digamos que los que tengan un pensamiento muy liberal, quizás no les gusta esto que voy a decir, pero que hay una cobertura social, ¿verdad? O sea, a nosotros nos llega el tema del CLAP, que es la comida que ya viene llegando desde los tiempos de la escasez del 2016, Ujú. un año muy difícil para el tema de la alimentación, y se generó a partir del territorio, de la organización territorial que hay en el país, en algunos lugares, por supuesto, como todas las organizaciones comunitarias y sociales funcionan muy bien, en otros con mucha dificultad, pero su objetivo es distribuir la comida que viene subsidiada, que podemos comprar a un precio muy, muy barato. Eso nos da como cierta cobertura. Y otra política que tampoco le gusta mucho a los liberales, pero que yo creo que en este momento, en el ámbito de la cultura, fue necesaria. Digamos que yo no estoy 100% de acuerdo de esa política en todo, pero creo que en este momento fue necesario que una cantidad de bonos que reciben todos los venezolanos, bonos, si eres qué Sí. sé yo, hay un bono al cultor, hay ciertas ayudas que vienen por medio de un instrumento electrónico que existe en Venezuela que se llama el Carnet de la Patria, que es prácticamente, bueno, un chip ahí, pues, donde tú tienes una cuenta y el Estado te da algunos Es como un subsidio. este, Digamos, el aportes. Es subsidio un subsidio estatal. directo a la persona y eso, digamos que de una u otra manera, la gente
medianamente puede paliar ahí la situación. Es muy Eso es difícil, para la obviamente no gente, alcanza. Nosotros perdón tenemos, que interrumpa, eso es para la gente que no tiene un trabajo estable, digamos, que no tiene un trabajo en relación de dependencia o lo reciben todos los venezolanos. la recibe una gran mayoría de venezolanos por diferentes Bien, motivos. Porque aquí, bueno, hay programas de madres del barrio, hay programas, ¿no? A sí, veces funciona muy bien, otros, eso no alcanza mucho. Recuerda que tenemos una economía súper afectada, con una inflación, eh, bueno, bien, no podría ni decirte la cifra del cuánto, porque ni siquiera ustedes cuando tuvieron la hiperinflación en los 80 creo que se compara con lo que tenemos ahora. El, y entonces, bueno, es duro para la gente en la cultura. ¿Qué están haciendo? Bueno, grupos, digamos, del el teatro comercial, hablándote un poco de la ciudad de Caracas, han generado plataformas donde, bueno, hay obras de video, hay obras de teatro en video, la gente paga, te llega tu código y ves teatro en video. Yo estoy de acuerdo contigo, me gusta más el en vivo que el video, ¿no? Pero se ha complicado inclusive mover un elenco a algún estudio o algo. Entonces, mucha gente, hubo ahora un festival de teatro desde la casa, que le hicieron también gente del lado independiente. Algo interesante porque pudimos ver muchísimos venezolanos que están fuera del país, actrices, tal, gente, artistas, bien. pudimos verlos en que andaban, bueno, en su casa con monólogos y tal, fue súper interesante. Muchísima gente dando clases magistrales, o sea, tratando de por las plataformas, Sí. por Zoom, o sea, resolviendo el día a día como se puede. Por supuesto, como lo que estás haciendo también tú, tratar de generar enlaces, de mantenerse, eh, saber que está el otro allí y podernos de alguna manera juntar, porque nosotros ahora tenemos, inclusive hasta los municipios, los tenemos cerrados el uno con el otro. O sea, nosotros tenemos que no salimos de Caracas todos estos meses, ¿no? No se puede salir ni siquiera casi del municipio. Entonces, bueno, las plataformas, por supuesto, virtuales son las que están ahora como dando, como en todos lados, ¿no? Que ojalá que eso no sea el principio del fin del teatro como lo conocemos, pero creo que también es la posibilidad de que surjan lenguajes nuevos, ¿no? A partir Y en de relación a esto. todo lo que decís, ¿hubo políticas específicas, digamos, porque arrancás diciendo que, bueno, sí, obvio, que a nivel cultural no hay mucho presupuesto y demás, pero las políticas culturales específicas tuvieron que ver con cuestiones concursables, con darles a todo el mundo, o sea, a todos los artistas de los diferentes sectores un monto. ¿Cuál fue específicamente? Y eso fue a nivel nacional, provincial, no sé si las estructuras son las mismas, pero digo, Caracas tuvo lo suyo y cómo lo fueron repartiendo, o qué es lo que ves. Fíjate, bueno, exacto, lo que veo, ¿no? Porque no, lo que veo es que el Ministerio de Cultura generó toda una movida no son fondos concursables, sino netamente concursos, pero también hay algunos grupos que ya reciben un aporte o un subsidio de los últimos años, que bueno, realmente es demasiado pequeño en lo metálico. Yo creo que es más significativo eh, lo que hacen de que haya de repente un concurso de dramaturgia o un festival de danza de videodanza que lo que significa en cuanto al tema económico, porque la verdad que eso es a nivel nacional y por supuesto no llega a todos los cultores, ¿no? Este es un sector que siempre está como en deuda, ¿no? Siempre estamos como detrás de Claro. nunca tenemos un superávit, ni siquiera tenemos como un normal así, digamos, ¿no? Siempre estamos atrás de lo que se requiere. Entonces, es duro. A nivel municipal, en Caracas, digamos que se ha ido cumpliendo la agenda cultural, que esta involucra, se acaba de hacer la Feria del Libro en un formato virtual, donde se editaron unos 30 libros también, hubo como mucha movida por allí en toda la gente que está en la onda de la narrativa, la poesía, la dramaturgia, hubo bastante movida, fue importante. Se hizo también, hay un festival interesantísimo llamado Portavoz, que son como talentos emergentes, eso también se hizo, de alguna manera u otra se realizó, en parte virtual, en algunos momentos se reunieron en un teatro y se hizo también. Entonces digamos que la gestión cultural, digamos, oficial dentro de la ciudad, ha trasladado toda esa grilla
al tema de las redes sociales. Se han hecho algunas obras patrimoniales también dentro de la pandemia. De repente, bueno, Aquiles Nazoa, este dramaturgo que te digo, bueno, se restauró la casa, se hizo todo un bulevar, o sea, hay como ciertas cosas que se han hecho dentro del ámbito cultural, pero de esta manera, hay muchísima carencia en las provincias. Tengo amigos en Mérida, por ejemplo, Mm. que quedan en los Andes venezolanos, que está muy duro. El tema de las universidades de arte, bueno, terminaron también en este formato medio virtual, que este último semestre quedó como muy extraño también. Estas universidades tienen cierta movida en las regiones. Entonces, bueno, la situación de verdad no está muy alentadora por allí, porque realmente el accionar del Estado se ha disminuido notablemente con todo el tema de la crisis económica, del bloqueo, la Claro. inflación. O sea, la capacidad que tiene el Estado de poder aportar no significa nada cuando tú ves los niveles de inflación y cómo está el mercado. Entonces, bueno, estamos allí. Sí hay política, sí hay una intención, pero no alcanza. Y o sea, estás hablando de un bloqueo, ese bloqueo incluso se afianzó en el marco de la pandemia, por lo que me contaste en un momento. Digo, cuando ya me invitaste a este prefacio, ustedes estaban empezando a sufrir un nuevo bloqueo, ¿es así? Por lo que me contabas, económico. Fíjate, bueno, partamos de que el conflicto en Perdón, Venezuela es para, netamente es político, ¿no? no, perdón, quería enmarcarlo porque, digo, como para hacerte, para no hablar porque claramente no vamos a poder ahondar muchísimo en política y economía, pero lo que me interesa es tu mirada, digo, empezó la conversación vos diciendo, yo estoy muy orgulloso de ser caraqueño, de ser venezolano, y sos una persona que ha viajado por Europa, por muchas partes del mundo, y es realmente, o sea, hay una mirada que a veces, digamos, yo puedo empatizar muchísimo con tu mirada, pero supongo que te encontrarás con varias miradas respecto a Venezuela y a los gobiernos que ha tenido y a la situación que vive y todo lo que se dice, porque mucho se dice pero no se vive. Entonces, digo, estás en Caracas, sos una persona que para mí, o sea, comprometida, desde ahí también te hago esa pregunta, ¿no? Ujú. Bien, bueno, fíjate, bueno, un comentario muy grande y muchas reflexiones, pero bueno, te cuento. Soy un venezolano que vive en Venezuela, ¿verdad? Que como muchísimos que estamos acá, que estamos, bueno, luchando el día a día padeciendo, ¿verdad? El producto de una polarización política bueno, de factores de poder, el gobierno, o sea, ahí, bueno, en todo ese conflicto que no vamos a ahondar ni siquiera en cuál es mi postura se ha hecho, pero nos ha generado tremendo, eh, digamos, situación económica muy fuerte. A eso se le suma la caída de los precios del petróleo. Nosotros primero tenemos un mal que nosotros, bueno, dependimos durante 120 años de la producción petrolera y su exportación. Toda la economía venezolana gira en torno al tema del petróleo. Cada vez que el petróleo sube, vivimos una bonanza y somos todos ricos, y cada vez que el petróleo baja, nos convertimos en un país. Ya ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, digamos que dentro de ese marco, ¿verdad?, de la muerte del comandante Chávez, toda la crisis política que se intentó generar, el- en parte cierta, en parte también creada por medios, por todo, se le suma la caída de los precios del petróleo y en este momento todo el tema de la pandemia. Entonces, bueno, es rudo, ¿no? Un poco rudo. Venezuela sufre, y esto es una opinión muy personal, una especie, yo le llamo como un linchamiento antropológico, o pretenden lincharnos antropológicamente, en un estigma de que, bueno, Venezuela es un país inservible prácticamente, donde no hay nada rescatable, donde no pasa nada. Cuando uno sale de Venezuela y está en ciertos ámbitos, te preguntan, ¿estás comiendo? ¿Tienes internet? ¿Cómo haces para hacer circo y no te da algo por la falta de comida? ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, claro, obviamente nosotros no tenemos ahora una posibilidad de ir a un supermercado y vaciar un supermercado y comprar lo que querramos, ¿no? Eso es una realidad, pero también es una realidad que no es un país fallido y que aquí la gente está construyendo, que está creando, que se la está rebuscando como pueda, pero es un país que funciona, que funciona o sea, yo llevaba hasta antes de la pandemia a mi nena al colegio, ¿me entiendes? O sea, no es un país
fallido como nos intentan ver. Y ocurre algo, lamentablemente, y ahora sí meto el tema en lo político, que hay una oposición, hay muchas oposiciones en Venezuela, pero bueno, hay una oposición que de hace 2 años, por medio de todo ya lo que ustedes conocen, de una persona que se autoproclamó presidente, pero que realmente no tiene ningún arraigo ni es legítimo en el país, es prácticamente y en este momento un desconocido, se dieron a la tarea de negociar las riquezas venezolanas en el exterior, ¿verdad? Las refinerías que tenía Venezuela en el exterior, en Curazao, en Colombia, 4.000 estaciones de servicio en Estados Unidos y una refinería de una empresa llamada Citgo. A ellos lo han reconocido varios países de América Latina, Europa, Estados Unidos, y los han reconocido para un saqueo. Han tomado Venezuela como un botín. Y los grandes bancos, los bancos ingleses que tienen el oro venezolano, se han negado incluso a entregarle esos recursos a la ONU para que por medio de la ONU se ejecute ese presupuesto para atender el tema de la pandemia. Entonces nosotros estamos, además de un linchamiento cultural, en el cual al venezolano de aquí se le dijo, tienes que irte porque este país no sirve, pero toda esta gente que se fue, y que se fue con esa de hacer, digamos, la América, por así decirlo, Claro. como migrando para estos países, se dieron cuenta que llegó el COVID, no hay cobertura social, no tiene tal, tienes que tener no sé cuánta plata por una prueba. En Colombia no hubo como una respuesta muy, y en Brasil tampoco con el tema del COVID, en Perú mucho menos, en Ecuador, que es donde abunda la migración venezolana. Y digamos que se encontraron ahora con la xenofobia, ahora hay una xenofobia a los venezolanos, ya como el venezolano ahora no sirve para la campaña de ese éxodo de que la gente abandona Venezuela, ya eso digamos que tuvo como una funcionalidad, sirvió en un momento mediático, se fueron 2 millones, 3 millones, muchísimos venezolanos, todos tenemos media familia afuera, los amigos afuera, hubo toda una crisis también migratoria, hubo como un frenesí, algo muy loco, la gente vendió casa, vendió todo, no, porque la dictadura, yo le decía, pregúntenle a la gente en Argentina o en Chile lo que es una dictadura. Aquí la gente dice que no hay libertad de expresión y tienen 30 micrófonos de un montón de canales internacionales diciendo que en Venezuela no hay libertad de expresión y están aquí en el este de Caracas, ¿no? Entonces, son como unas contradicciones allí que no sé si la gente por fuera lo conoce, que son delicadas, ¿no? Esto no quiere decir que tampoco el gobierno no ha cometido errores en lo económico también, decisiones que quizás se tomaron tardíamente, decisiones que no se tomaron, otras erradas, qué sé yo. Pero lo cierto es que a mi modo de ver, aquí lo que nos estamos jugando nosotros es la existencia de Venezuela como país, porque estamos atacados por todos lados, no reconocen nuestras instituciones, nuestro gentilicio es atacado, porque entonces todos los migrantes venezolanos ahora de un día para otro son la escoria, que hay que sacarlos. En Colombia, por ejemplo, no todos obviamente, pero mucha gente le echaron de los trabajos y le echaron de las casas cuando vino el COVID, caminaron 5 o 6 días desde Cali prácticamente hasta la frontera, desde Medellín, hubo ese mismo éxodo que ponían los grandes medios de comunicación de gente yéndose. Digamos que también fue tergiversado viniendo, o sea, todo un conflicto humano allí, ¿no? Creo que somos el único país que está recibiendo, que es receptivo a nivel de migración en este momento. Estamos además recibiendo personas que tienen el COVID. O sea, estamos importando casos de COVID de venezolanos que están en países vecinos. Entonces, en ese contexto, bueno, hay algunos mecanismos políticos en Venezuela. Uno de ellos es que hubo, digamos que se reeligió una directiva de la Asamblea Nacional de la oposición. Ajá. Esto, digamos que han llegado a un acuerdo con el gobierno y van a haber unas elecciones en diciembre parlamentarias, que esperamos nosotros que la oposición democrática tenga un espacio y participe allí. Y bueno, el gobierno también se ponga las pilas y abran también como ese debate en la asamblea que es tan importante, ¿no? La asamblea de un país es súper importante cuando hay conflictos, ¿no? Y tú quieres que haya una salida democrática, creo que la asamblea y la institución es lo que tiene que respaldarse. Y en este país se han desconocido enormemente las instituciones. Por eso te digo, o sea, que aquí no es un tema de que si el gobierno de Maduro, que si tumbar el proyecto de Chávez, aquí nos estamos jugando un país con las mayores reservas de petróleo, Claro. ¿verdad? No solamente petróleo, uranio, coltrán, tron, creo que de los 14 minerales, no soy un especialista estratégicos, hay 11 en Venezuela, oro, tal,
¿no? Claro. Y bueno, y este conflicto, bueno, digamos que allí está como parte del meollo. No soy ningún analista político, es lo que yo veo, yo soy un cirquero, pero es lo que yo veo, ¿no? Y sí veo que tenemos una gran posibilidad este año en estas elecciones parlamentarias para que de una vez se legitimen los que no están legitimados, los que se autoproclamaron ya no tengan ningún tipo de vinculancia, se pueda hacer justicia. Yo creo que muchos venezolanos como yo queremos que se haga justicia, Claro. ¿no? Y, y bueno, mientras tanto, estamos bajo este sol que nos cobija caribeño por acá. No, qué interesante. Disculpa que voy a cambiar aquí un poco el cargador del móvil. Sí, Beta. No, No, te escuchaba listo. y digo, qué importante, ¿no? También el arte y la tarea. Digo, porque también en un momento comentaste lo que hicieron en los barrios, y digo, en ese contexto social y político, qué importante, ¿no? El tema del arte y la mirada. O sea, vos, ¿cómo sentiste? Voy a ir específicamente a un momento tuyo. O sea, vos estuviste en Argentina, por lo que voy a saltar un poquito de tema para volver después a eso. Vos estuviste en Argentina, ¿no? En el 94. ¿Cómo Ujú. llegas a Argentina? Bueno, hice ese viaje de mochilero que hacen todos. Yo estaba muy enamorado de la antropología en ese momento, estaba muy chamo. Y me fui a un congreso de antropología en Colombia. Yo me fui por 15 días. Y había un montón de gente de Sudamérica que entonces me fueron invitando. No, sigue, ven a Ecuador, ven acá. Y así me fui. Yo tenía mucho interés de ir a la Argentina, pero nunca tuve la plata para llegar de alguna manera. Y bueno, hice un viaje como lo hemos hecho mucho en Sudamérica de mochilero por 6, 7 meses y llegué a Buenos Aires. Tuve la suerte, la bendición de tener algunos amigos que son amigos míos hasta el día de hoy, que en ese momento, digamos, frecuentaban la facultad de económicas, el filosofía, el de la UBA, me consiguieron una beca, estuve en el Rojas, me puse a hacer teatro en el Rojas, circo, tal. Y bueno, ahí conocí una familia, estuve viviendo un montón de años allá, importantísimo en mi vida, me hice allá artista de circo, hice también, estuve estudiando teatro, estuve solo en otro país, ¿no? El primer invierno, tal, que sea, todo ese tipo de cosas que Sí, para uno que nació aquí en el Caribe son tan particulares, ¿no? es el Y frío. eso, bueno, me definió también un montón de cosas. O sea, importantísimo para mí la Argentina. De hecho, es un país que amo profundamente, que voy cada vez que puedo y siempre estoy como muy pendiente y las amistades de esa época, de hace ya 26 años, este, aún las conservo prácticamente todas, ¿no? Y, Y eso me dio también como, dime. no, porque, perdón, en realidad iba a ir a un poquito antes, ¿no? ¿Cómo, o sea, por qué el teatro en tu vida? El teatro, el circo, la música, porque veo que también, digamos, tenés, o sea, ¿qué sentís? O sea, ¿cuál fue ese pulso? ¿En qué momento surgió ese pulso por el arte? Porque podrías, no sé, supongo hacer un montón de cosas, no sé, tu familia a qué se dedicaba, tus padres, cuál es tu vida, cuál es ese comienzo, ese primer pulso que te hizo estudiar o ponerte a hacer malabares o ponerte a acercarte al arte. Lo primero fue el punk, como dicen ustedes. Más o menos a los 13, 14 años ya yo estaba como metido en esa onda del Polla Records, tal. Yo vengo de un barrio muy pobre, en un lugar aquí que se llama San Martín, justamente se llama San Martín, barrio Artigas. Muy bien. Y entonces, bueno, yo digamos que de una u otra manera era una época bastante ruda para los chamos, los jóvenes que, bueno, sí en un barrio, ¿no? Muchísima represión. Aquí había una ley llamada de vagos y maleantes que se metía la policía a los barrios pobres y al que estaba en la esquina, si no tenías algún trabajo o algo, bueno, te llevaban preso por ser vago y por ser maleante, ¿no? Nada más por existir y por ser pobre, ¿no? Y digamos que nos fuimos creciendo en nuestra adolescencia como con esa cuestión. Y cuando yo encuentro el punk, la escena punk, empiezo a escuchar Cortatu y los grupos acá y todo, bueno, me paré una cresta y empecé como a vincularme ya como con un nivel como con una cultura allí, ¿no? Y empecé a tocar batería. Entonces yo era músico de un grupo llamado Pérez Serás Tú y andábamos con toda
peña, de la autogestión, octavo pasajero, o sea, mucho de la escena hardcore de esa época. Y en un momento alguien llegó preguntando dónde estábamos en un lugar si había alguien que se atrevía a montarse en Sanco y que podía tocar redoblante. Y entonces me monté en Sancos. Y empecé montándome en Sancos y allí me metí en un grupo de teatro de calle, empecé a hacer teatro de calle, conocí La Máscara, conocí todo esto. Tenía yo entre 14 y 15 años, ¿no? Y fundamos algo que fue realmente lo que yo creo que fue como mi inicio consciente de este tema del arte, el teatro anarquista de lo espontáneo. Estábamos con Onda Bakunin, esa onda, y hacíamos unos performances en esa época. Recuerdo que estaba la primera guerra del Golfo Pérsico en el año 91, por 90 y ahí, o pico, antes, en sí. el 90. Mm. Y bueno, nosotros hacíamos acciones románticas en las calles. Decíamos, ¿no? La gente del liceo. Y eso me fue generando también como una estética, por así decirlo, ¿no? Nosotros hacíamos teatro para, qué sé yo, llegábamos en una camioneta, en una Vans, y nos lanzábamos todos llenos con bolsas negras en el piso, que era una acción muy recurrente de mucha gente en los años 70, pues no inventamos nada, pero para nosotros era súper, ¿no? Y bueno, con el tema de los zancos y todo, y una vez pasó, aquí había un festival llamado Caunabó, y pasó una mujer barbuda, literalmente una mujer barbuda de Nueva York, no me acuerdo cómo se llamaba el circo, pero ella vino así como una artista invitada y me enseñó a hacer tres peloticas. Y me dijo, tú con estas tres pelotas no te vas a morir de hambre nunca, porque aunque sea un plato de comida te van a dar. Y bueno, imagínate, yo fui a hacer malabares, entonces antes de irme para Argentina, ya yo hacía malabares, hacía zancos, hacía esas cosas, y cuando llegué a Argentina, en un momento de efervescencia de lo que era el circo contemporáneo ya, y la escuela del circo criollo, y Arena, y Chacobachi, los malabaristas del Apocalipsis, y Recoleta, y bueno, esa locura. Y entonces, bueno, directamente, ¿no? Entonces estuve en Berazategui en una escuela de circo, estuve también, bueno, Chacobachi estaba ahí como al frente de esa escuela junto con Mariana Luna, o con Marianita, perdón, en el Rojas, y ahí empecé a conocer toda la peña y toda la gente, y bueno, yo terminé trabajando una vez hasta en el programa de Ginsburg, de televisión, haciendo como un tipo que bailaba salsa y tal. Sí, Y bueno, y ahí ya cuando volví a Venezuela, volví en el año 97, me flashó mi país, como dicen ustedes, me encantó Venezuela, o sea, primera vez que veía a mi país como de fuera, y fundé una compañía llamada Circo Teatro y Puquec, y ahí empecé también a dirigir, y bueno, empezó una carrera que me llevó a consolidar un proyecto muy grande a nivel estatal, que fue la Compañía Nacional de Circo, y luego, ahora que tenemos la Escuela Nacional de Circo acá y la Fundación Circo Nacional de Venezuela, ¿no? Después de un montón de cosas que pasaron en y de el... viajes circenses y todo, me he mantenido entre la danza contemporánea un poco, bailé en algún momento, el circo y el teatro. Nicky, esta foto, a ver, no sé si la llegás a ver. Me la pasaste vos. Sí, A ver, yo la voy a acercar porque en el Facebook lo están mostrando, pero acá, ¿se ve ahí? Sí. ¿Quiénes son? sí, ¿Sos sí. vos, me imagino, de niño? Bueno, ese soy yo con mi abuelita, que fue la que me crió junto con mi madre y una tía. Yo me crié con mujeres porque mi padre lo asesinaron cuando yo tenía 2 años. Entonces me crié en un hogar de puras mujeres y ese fue mi barrio donde yo nací. Creo que uno siempre tiene que recordarse dónde nació y de sus abuelos, ¿no? Y yo nací en un barrio súper humilde, de gente súper trabajadora, que hizo con sus manos todas esas casas que ves allí, las fueron así. Crecimos con todos los chicos y bueno, digamos que ahí pasé toda mi niñez y parte de mi adolescencia en ese barrio llamado La Línea, en Artigas, del sector San Martín, aquí en Caracas. Soy caraqueño 100%, pues. Qué Nacido en un lindo. barrio de Caracas. Esa foto que está allí, se la Sí, mandé justamente por todo el cuento que te acabo de comentar. Esa foto es en el Rojas, en el año 95, en sí, Buenos Aires. Fíjate que estaba bastante viejita, estaba ahí, creo que hasta medio rolinga era. sí. Y estos dos chicos que están aquí, ¿verdad? El que está sin remera, el que está aquí, eran mis dos compañeros de casa, pues mis hermanos,
en Argentina con los que viví, ahí estábamos haciendo un video justamente en el Rojas. Estamos haciendo un video, no me acuerdo si era para la fuga o algo así. Qué bueno, para que vamos Y a eso pasar significa mi... esto. Bueno, ahí te hice un poquito de trampa y puse 3 fotos en una, esas son mis hijas. Tengo 3 hijas maravillosas, hermosas, Susana, Ania y Amaranta. Y bueno, con cada una he hecho un viaje por el mundo y ahí te mandé una foto que tengo con cada una. Esa es Susana, la que está arriba, es la más pequeña. La que está por aquí en el sur de Chile, una montaña con nieves Amaranta. Y Ania es la que está en el lado derecho de abajo. Amaranta es grande, ¿la tuviste de re jovencito o qué? Sí, Amaranta ya es una grandísima, ya tiene 28 años. ¡Wow! Tiene, tiene más años que vos casi. Sí, casi que nací la tuve, ¿no? Sí, naciste y la Tengo tuviste. muchísimo tiempo siendo padre. Claro, ¿no? Me dicen que a veces se corta un poco tu sonido, pero sí, yo me doy cuenta cuando se Este, corta, pero sí, yo te sigo escuchando. Ahora se ok. escuchan bien. Sí, sí, me oyen. Sí, ahora se Bueno, escuchan. mira, y esa foto es importantísima para mí, no solo por la gente que está, gente muy importante en mi vida, la que están allí, pero bueno, es la gente que me ha acompañado en este proyecto de levantar el circo en Venezuela, ¿no? Sabes que siempre, bueno, no es una sola persona la que hace las cosas, ¿no? Siempre hay un montón de gente. Y bueno, ahí hay técnicos, está Jerico Montilla, que es la madre de mi hija pequeña, una compañera de arte, los técnicos que me han acompañado más de 20 años. Es durísimo ese trabajo del circo. Y digamos que, bueno, es muy significativo para mí esa gente que está ahí. Y a ver, una más. ¿Sí me oyes? Sí, sí, perfecto. Me da risa mi sistema, ¿viste? El sistema técnico que estoy usando. Sí, no, pero está muy bien, está muy bien. Estoy, estoy acercando el teléfono. Bueno, y esa es una foto de la ópera Carmen. Nosotros montamos una versión de la ópera de Bizet en ¿Sos circo, vos? con una ¿Ese que orquesta está ahí? sinfónica y todo. No, 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 yo soy director, codirector de todo ese Ah, espectáculo. Esos son chicos que vinieron a la escuela pero lo interesante y lo que para mí significa esa foto es que esa función fue en el teatro más importante de Venezuela, que el cual agotamos durante 3 días. Y para nosotros y para el circo fue importante porque sabes que el circo siempre es algo de, bueno, gente de callejera, estos son peludos, marihuaneros, tal, todo el estigma, ¿no? Y para nosotros fue muy significativo llenar el teatro más importante de nuestro país con una orquesta claro. sinfónica, las más importantes, como en esa concepción que tiene, digamos, el establishment cultural, ¿no? Entonces me sentí muy bien porque fue como el gol a los ingleses, fue como, fue como algo así, como que se la hicimos, ¿me entiendes? Y la gente se levantó y aplaudió. Qué Entonces, lindo, bueno, ¿no? fue como la consolidación también de todo un montón de trabajo, de años, de reconocimiento. Además fue bellísimo porque la gente del teatro, los técnicos que nos han visto crecer, porque ahí hemos trabajado con el ballet, se pusieron, pero como unos militantes para que la gente del circo hiciera su función con un coro, éramos como 250 artistas. Si me hubiese tocado pagar eso, jamás lo hubiese podido pagar. Todo lo que la gente trabajó allí, o sea, eso fue pura buena voluntad de todo el mundo, cariños acumulados durante señora que es vestuario, hasta el zapatero, la gente del coro, la orquesta. Fue increíble de verdad esa temporada de Carmen. Nicky, y digo, ¿no? Hablamos de un montón de cosas, hablamos de dónde, o sea, dónde naciste, en medio de hablar de eso, tiraste así como al pasar que a tu viejo lo asesinaron, de esa pulsión por el arte, de nada, de la alegría del venezolano, de esa lucha cotidiana, de tu intención por transformar, porque me imagino que en un punto hay mucha transformación y reformulación en todo lo que haces. ¿Qué es lo que hoy o sea, si, qué es lo que te cuesta soportar, digamos, qué decir chau, como no me sale el término que ustedes usan, pero qué es lo que hoy te enoja cuando pensás en algo, en todo lo que estás Lo que más viviendo? me arrecha, ¿Cómo es?
lo que más me arrecha, lo Lo que que- más me arrecha, Eso, ¿qué es lo que más te arrecha? que haya tanta gente en mi país, te voy a hablar de mi país, y cuando te hablo de mi país, de lo que estamos aquí y lo que estamos regados en el mundo en este momento, ¿no? El, me molestan que no creamos en nuestro país. Me molesta que por estar disgustado con el gobierno, que tienen todas sus razones, todo, me imagino que no faltarán algunas razones muy reales también, qué sé yo, cada quien tiene su subjetividad. Este, no es criticable eso de que tú estés en contra de algún gobierno, pero tú no puedes tirar a tu país para el suelo, ¿no? Tú mismo, ¿no? O sea, tú creo que tienes que este, saber diferenciar en lo que es tu gentilicio, en lo que es tu país, en lo que es tu gente que sigue en ese país todavía, ¿verdad? Y entonces, digamos que el sumo de eso que yo, lo máximo de eso, de esa actitud, es tener venezolanos que pidan una intervención militar a Venezuela. Eso me da dolor, eso me arrecha, me saca de quicio, ¿me entiendes? Es por eso que yo respeto muchísimo la gente opositora, la gente independiente, por supuesto la gente del chavismo, pero digamos lo que no tolero por nada del mundo es que haya gente que pida que vengan los marines a Venezuela, que hayan entregado la riqueza del país, que hayan negociado incluso territorio. Nosotros tenemos el Esequibo, que es un territorio que está en disputa con Guyana, pero que están metidos los ingleses y que es una cosa parecida a lo de Malvinas, y que Guaidó para el reconocimiento, una de las condiciones era quedarse callado y no reclamar más el Esequibo. Eso me duele, ¿ves? Porque este no es el país ni de los chavistas, ni de los opositores, ni de Guaidó, este es el país de todos, ¿me entiendes? Y quizás esta movida política pasa, entonces se ha creado también como un odio, ¿no? Entonces es como todo eso, ¿no? O sea, yo no creo en los blancos y negros, yo no creo que todos los opositores venezolanos sean pro yanqui, piti yanqui, entreguista, qué sé yo, antipatria, ¿no? Tampoco creo que todos los que están en el gobierno, en la burocracia, sean todos unos tipos elevados, incorruptibles y tal, ¿no? O sea, no creo en eso, ¿no? Pero yo sí creo que el proyecto de Chávez era un proyecto para nuestro país, yo sí creo en un mundo multipolar, por así decirlo, y una América Latina unida, y, ¿no? Y, o sea, yo creo en esos valores, independientemente de un gobierno que me guste o no me guste. Entonces, bueno, digamos que eso, de verdad, yo que soy un amante de mi país, me saca de quicio, no lo entiendo. ¿Y qué te emociona? ¿Qué te, De esto, Venezuela. ¿Qué me emociona de Venezuela a mí? Claro, su clima, la belleza de su gente, una calidez increíble. Y creo que en estos momentos tan difíciles, así como a veces afloran cosas súper negativas de la gente, también aflora. Eso es lo que, digamos que lo que más me gusta a mí de Venezuela es la gente, el clima. O sea, yo vivo en una ciudad que todo el año hace 24 grados a la sombra, ¿me entiendes? Con una brisita después de las 4 de la tarde que se pone riquísima de 20 grados y que aquí mismo en el circo tenemos matas de mango, aguacate y estamos en el trópico, ¿me entiendes? Y Caracas, bueno, nosotros que estamos acá en este valle, a media hora aquí en auto y hasta el Caribe aquí abajo, pues, ¿no? mm, Lo mismo que, entonces, eso me emociona muchísimo la historia de Venezuela, el rol que ha jugado Venezuela en este continente. Me emociona ser caraqueño, como Simón Bolívar, como Francisco de Miranda, como Simón Rodríguez, como unos tipos como Andrés Bello, conocido en Chile muchísimo, ¿no? como Todos Chávez? esos carajos nacieron a 10 cuadras aquí. Pero Chávez no era caraqueño, pues, pero Chávez también, pues. Sí, Y, y eso me da power, pues, me hace sentir orgulloso. qué lindo. Gracias, Nicky. Es así. Bueno, Gracias ya por... estamos terminando ya. Yo creería que sí, pero se desconectó, estoy ahí en contacto. Sí, estamos ahí porque quiero que se grabe y se guarde. Viste que si te pasás la horita no te deja guardar la conversa. Claro. Bueno, Eh, agradecidísimo contigo, agradecidísimo de poder hablar para la Argentina contigo. Amo la Argentina, ese es mi otro corazón. Y bueno, esta es tu casa cuando puedas venir, cuando salgamos de todo esto.
Uy, se fue, no sé si fue él o soy yo. Esperemos que solo sea él. Aquí dice Nicky, referente de las artes circenses de Venezuela. Un grosso que ha generado espacios para arte y semilleros de formación al calor de la calle. Le aplaudo de pie y sostenido. Comparte, ahí está. Uy, se fue. Bueno, Nicky, Valentina Cabrera, se fue, se cortó. Felicidades, Nicky, un gran referente. Diana. Nicky, gracias, espero que nos estés viendo. Fue un placer mantener esta conversación con vos. Gracias por abrirte, por compartirte, por darnos tu opinión, por contarnos tu historia. Y gracias a todos y todas y todos los que estuvieron del otro lado, por Instagram, por Facebook, por YouTube, en esta última conversación nevada de este primer ciclo de referentes culturales de toda Latinoamérica. Gracias al equipo de producción, de prensa, de gráfica. En Nevadas Internacionales de Teatro somos 10 personas trabajando, gestando, formando a fuerza de ganas, pasión. Así que es un placer, es una alegría para mí agradecerle, a ver si me los, sí, cómo no me los voy a acordar a todos. Juana Lari, Garza Vima, Vanessa Nicolini, Vanessa Muhlman en Coso, Los Lima, El Arte de los Artistas, Lisandro y Maggie, Leticia, Maxi Altieri, Pablo Beato, Demian Iglesias en la técnica, eh, ¿me está faltando alguien? Bueno, un montón de gente que constantemente se pone a disposición, así que gracias, gracias a todos, todas y todes. Soy muy feliz. Así nos despedimos, vamos a seguir generando contenido, síganos, compartan nuestra información, que sea hasta siempre, y como dicen los compañeros del Primavera Teatral y de la Asociación eh, de Teatrantes Bariloche, que viva el teatro. Abrazo. Gracias.